Al cruzar el túnel de la bahía notarás a la izquierda un imponente estadio que luce demacrado y olvidado, testigo en su momento de un evento deportivo que ha marcado la historia de este país, los Juegos Panamericanos de 1991. No solo el estadio, sino todo un complejo deportivo construido exclusivamente para albergar el evento. Hoy te quiero mostrar cómo luce actualmente este enorme complejo que se encuentra aquí al este de la ciudad. Para unos, todo un hito histórico para nuestra historia deportiva. Para otros, un capricho de Fidel Castro, quien no escatimó en gastos para construir cientos de edificios que luego no tendrían otro uso, en medio de una de las mayores crisis que ha vivido el país en sus últimos años, el periodo especial. Hoy, gran parte de estas edificaciones sucumben ante el tiempo, la desidia y la brisa marina. Aunque toda esta zona aquí, bueno, está cubierta ya hoy por vegetación y tal, esto, casi desértico, es la fuente panamericana, que bueno, no tiene agua ya. Este edificio que todavía no sé si funciona o no, pero sí creo que ahí corren y todo el equipo de estas cosas, de estos deportes de correr y tal, creo yo que todavía lo hacen ahí, según he leído en algunos artículos, pero como tal no creo que tenga un uso funcional, ya que el edificio es, como bien les dije anteriormente, un esqueleto, está casi totalmente abandonado. Y miren la mayoría de las esculturas de la época cómo se encuentran. No sé, esto me recuerda mucho, o me da un vibe así como muy ruso. Recordemos que cuando Cuba era como muy amiga de la Unión Soviética, por tanto también se reflejaba en la arquitectura, pero no sé, todo esto me da un vibe así como muy soviético, muy ruso, muy tosco, pero no dudo de que en su momento debió haber sido muy bonito. Lo que más se recuerda del verano de 1991 en Cuba posiblemente sean los Juegos Panamericanos, los cuales se celebraron en La Habana entre el 2 y el 18 de agosto de ese año. Casi medio millón de personas trabajaron sin descanso en las obras de construcción de las instalaciones deportivas que habrían de acoger a los deportistas de 39 naciones. A pesar de la crisis económica y política en pleno periodo especial, Cuba estuvo movilizada durante varios meses, ya que era una tarea de primer orden. Actualmente veo muchachos que están saliendo de ahí, no sé si son deportistas o lo que sea, pero están como saliendo de adentro. Entonces, bueno, al parecer tiene todavía un uso. Es que también leí que hay un gimnasio allá adentro que se supone que sea como un muy buen gimnasio, pero en realidad lo que tiene son unos cuantos aparatos. Es lo que he leído. Hay muy poca información acerca de este sitio, más allá de los juegos. Pero como pueden ver, todos los alrededores se encuentran, bueno, bastante abandonados. Para que se ubiquen los cubanos, esta parte de aquí es la Monumental. Estamos cerca de, bueno, el otro lado era también parte del complejo, que son las piscinas Baraguá. No sé si ustedes escuchan la música, pero yo escucho música y sonidos de hierro. Eso significa que eso es el gimnasio ahí. Vamos a acercarnos un poco entonces a ver si se puede ver cómo es la pista por dentro, ¿sabes? Cómo es todo este terreno que es adentro. Bueno, veo personas ahí, lo que al parecer, como bien les dije, todavía tiene un uso. No sé si están jugando béisbol, están haciendo atletismo. Se me hace que están haciendo atletismo ahí. Sí, exactamente, están haciendo atletismo. Bueno, al menos, wow, la pista. Bueno, la pista no es que se mantenga muy bien, pero todavía se mantiene un poquito. Pensaría que la pista iba a ser ya un esqueleto, pero no, al menos tiene hierba, porque eso no se le puede llamar césped. Mírenlo, ahí lo ven. Hay personas haciendo deporte ahí, creo que es atletismo. Ya tiene un uso, al parecer, no sé si es porque no hay más nada cerca y ya vienen aquí a hacerlo, o es como que hay una escuela, porque sé que por aquí hay una escuela como de nadadores y esas cosas, de atletismo. Entonces al parecer el equipo viene aquí a practicar. Asistieron más de 6.000 atletas procedentes de 39 naciones. En esta edición se celebró el 40 aniversario de estas ligas. Los Juegos Panamericanos pasaron a la historia como la más brillante actuación de Cuba en este tipo de ligas, y la segunda en la historia de estos Juegos en la que la poderosa escuadra de Estados Unidos se dio el primer puesto del medallero general por países. Cuba junto con Argentina han sido los únicos países en la historia de los Juegos Panamericanos en obtener un mayor número de medallas de oro que los Estados Unidos. Esto ocurrió en los Juegos de 1991 por parte de Cuba y en 1951 por parte de Argentina. Se dice que la construcción de este estadio también aceleró el llamado periodo especial, ya que unos meses después caería completamente la Unión Soviética, y bueno, la cantidad de dinero que se invirtió en este complejo de deportes hizo que el país también cayera en un poco una crisis. O sea, eso es lo que se comenta también, ya que fueron gastos que se hicieron en aquellos años. Esto, bueno, aunado a que también está al lado del mar, a que se construyó con materiales de no muy buena calidad. Ustedes saben que también el mar acaba. O sea, hacer un estadio al lado del mar no me parece una muy buena idea.
pero por alguna razón este fue la localidad donde se escogió para construir el estadio. Y así es como se ve hoy. He visto personas, o sea, hay flujo de personas por todo esto aquí, que se ve que hacen deportes ahí y tal. Pero lo que es el estado del estadio, caballero, nada que ver, se encuentra muy abandonado. Además de que es una zona bastante solitaria. Aquello que ven allá es el complejo de piscinas Baraguá, que piscinas que todavía no tengo ni idea si funcionan o no, pero si miran desde arriba desde el mapa, que les voy a estar mostrando cómo luce el mapa ahora, ven que este sitio no es nada pequeño, o sea, es relativamente grande, tiene muchas carreteras, muchos túneles. De hecho, por allá que más adelante les voy a mostrar, hay un túnel también, una zona muy, no sé, muy lúgubre, muy triste, muy abandonada. Y yo creo que está abandonado porque yo no creo que se celebre nada ahí, ¿eh? Déjame por abajo por los comentarios si ustedes conocen algún otro estadio abandonado en Cuba para ir a visitarlo. Ya que ustedes saben que últimamente les estoy mostrando así lugares un poquito abandonados, misteriosos, así ustedes saben. Le he dado literalmente la vuelta al edificio. Esta zona para acá es la que más veo como un poquito más deteriorada. He visto muchísimos accesos, de los cuales la mayoría se encuentran clausurados. Esta es lo que vendría siendo la entrada principal, que ahora les voy a mostrar cómo era como que se veía la entrada así. Imagino que ahí estaban la bandera de todos los países participantes y luego tenías esta entrada magnífica al estadio, entrada que se encuentra a muchos accesos ya cerrados, ya los cierran con bloque para que las personas no entren al edificio. Miren esto que se me enganchó en el zapato. Vamos a pasar por aquí. Este acceso me imagino que también se encuentra cerrado, como la gran mayoría, pero pueden ver el estado bastante triste del edificio. Todo esto está, o sea, por lo menos la parte exterior ya está muy fuera de mantenimiento. Vamos a ver si lo que estoy buscando es una manera de entrar y de tener un acceso visual al edificio. Eso es lo que ando buscando. Pero es que todas las entradas o la mayoría de los accesos se encuentran bloqueados, o sea, no hay manera de acceder a ellos. Vamos a ver por estas escaleras que vi que ya no tienen ni baranda, si pues se puede llegar a algún lugar. Que me imagino que no. No llega a ningún lugar. Pero bueno, al menos tenemos algunas visuales. Vieron que la mayoría de los asientos ya no sé cómo explicarles. O sea, están ahí, pero no creo que aquí se hagan juegos importantes ni nada de eso. Eso sí, hay personas ahí entrenando. Y toda esta zona de aquí abajo también está abandonada. De hecho, ha crecido muchísima vegetación aquí. Miren, pueden ver, les voy a mostrar. Hay zapatos botados, matas de plátano incluso. Y se encuentra este túnel, al cual, bueno, claramente no voy a entrar porque no sé las cosas que pasan ahí. Pero miren, esto es un túnel de acceso para que, bueno, los deportistas, o me imagino que también las personas, se movieran fácilmente a través de todas las estructuras. Este túnel parece que tiene uso porque está abierto todavía. Un dato bastante curioso que, bueno, no sé si algunos de ustedes conocen, a que no me adivinan cuál es el país con más medallas olímpicas de toda Latinoamérica. A ver, díganme. Cuba, en primer lugar, Brasil, Argentina, México y Colombia. Es muy sorprendente que Cuba se encuentre en el primer lugar con 241 medallas, del cual el gran porcentaje son de oro. Y cabe resaltar, caballero, que Cuba, bueno, a pesar de todas las dificultades, que los atletas, o sea, yo digo que los deportistas aquí en Cuba tienen que ser héroes, porque hacer deporte lleva, bueno, además de la disciplina que lleva una buena alimentación, suplementos, atenciones médicas y miles de cosas que aquí los deportistas cubanos no lo tienen, y aún así cada vez que salen, además de quedarse últimamente, dan la talla, y es muy increíble. Lamentablemente el deporte en Cuba ha decaído mucho, caballero, en los últimos años. Se ha incrementado la crisis y muchos deportistas eligen irse del país, ya que los salarios que reciben aquí, el trato, la alimentación, todos los factores que les mencionaba antes, no los compensan. Y es razón, si tú dices, bueno, soy un deportista que voy a jugar en los Juegos, no sé, Olímpicos ahora en París y doy la talla, y luego regresar para Cuba a tener un salario básico y a vivir, no sé, un deporte mediocre. Para eso muchos eligen quedarse, otros eligen regresar, ya que tienen incentivos. A veces les regalan carros, les regalan casas, a otros les regalan unas habitas de vianda, pero no voy a juzgar a nadie, cada cual. Y todo el complejo de los Juegos Panamericanos también envolvía una villa que acogería a los más de 5.000 deportistas que vinieron a la isla en aquel momento. ¿Qué les parece si los conocemos? Cuya villa se conoce hoy como Villa Panamericana y se encuentra por esta callecita que les voy a estar mostrando. Oficialmente entramos en la Villa Panamericana, pero ya sé
¿Qué es la Villa Panamericana? Cuando a La Habana le fue otorgada la sede, el gobierno decide construir, además del complejo deportivo, un reparto residencial en el oeste de Cogímar, terreno que todavía tenía gran potencial y no estaba muy alejado del centro de la urbe. Se edificó entonces con gran apoyo y embullo por parte del gobierno y de los cientos de voluntarios civiles que propusieron para construir un barrio de 53 edificios de viviendas, servicios de planta baja en varios de ellos, un hotel con 80 habitaciones, una escuela primaria, otra secundaria y una cocina-comedor enorme, conocido como el Comedor Gigante, hoy en ruinas e inutilizada en su mayoría. Esto es lo que vendría siendo como el paseo central. Aquí hay un paseo que hay en la Villa Panamericana donde se encuentran todos los edificios que antiguamente albergaban a todos los deportistas. Que les digo la verdad, sinceramente, la Villa Panamericana es un lugar donde no me molestaría vivir. Lo que pasa es que no me gustan los edificios y los apartamentos son bastante pequeños. Pero caballeros, miren la limpieza de las calles que pueden encontrar por aquí. Hay bastante tranquilidad, nos encontramos a 10 minutos del centro de La Habana. O sea, es una ubicación espectacular para vivir y creo que las personas que habitan por aquí son bastante privilegiadas en ese sentido, aunque bueno, dependen un poco del transporte público a menos que tengan carro, y lo que afecta aquí es el transporte público. Si no, esto fuera un lugar espectacular para vivir, y lo es de hecho. Mucha tranquilidad, mucha paz, y si te tocan los edificios que están del otro lado, tienes una visual hacia lo que viene siendo La Habana y el Camilo Cienfuegos. O sea, cuando yo era más pequeño, visitaba aquí con unos familiares la Villa Panamericana y me pasaba aquí días, y la verdad que la pasaba súper bien. No sé, es un lugar que a mí personalmente es de los pocos lugares en La Habana, así que me transmite muy buena vibra y en los que yo digo que sí viviría, no sé. Claramente no se compara, bueno, con El Vedado, con Miramar, con algunas zonas de La Habana Vieja y barrios un poco más como mejor ubicados y con bueno, mayor infraestructura, pero aquí en la villa, no sé, me transmite muy buena vibra, además de que hay, bueno, negocios, cómo llegar a la Villa Panamericana en caso de que te interese, en caso de que tú sigas un video de AC Beats y digas, bueno, ya vi el video de AC Beats, me interesa conocer un poco más de esto, quiero ir al estadio, quiero ir a la villa. Bueno, para el estadio yo cogí una nave que me salió desde mi casa, o sea, desde El Vedado, en 1.600 pesos aproximadamente hacia el estadio. Les grabé en el estadio y luego vine para la villa. Pero si quieren venir para la villa por transporte público, tienen que coger el P8, que lo cogen ahí en la entrada del túnel. Un dato que les doy, porque hay personas que me dicen, ya se fui a tal lugar a través de un video tuyo que no conocía, fui a tal casa abandonada a través de un video tuyo, fui a tal pueblo a través de un video tuyo. Entonces yo sé que muchos de ustedes toman mis videos como referencia para visitar lugares diferentes o poco turísticos cuando vienen a Cuba. Entonces por eso les doy los tips y las cosas ahí para que ustedes si quieren venir, si quieren seguir mis pasos así, conociendo estos lugares increíbles en persona, yo les doy ahí los tips. Y bueno, caballeros, vayan dejándome su like por ahí abajo, que ustedes saben que es muy importante. Estamos aquí en la Villa Panamericana, muy cerca de Cogímar. ¿Acaso a ustedes les gustaría ver un video de Cogímar? Miren que Cogímar tiene lugares bastante interesantes, 10 de las 12 manzanas de la Villa Panamericana quedaron para viviendas de los familiares y los constructores que ayudaron a construir todo este complejo deportivo. Y algo bien interesante es que aquí la electricidad, como bien pueden ver, es soterrada. O sea, algo que no es muy común en Cuba. Creo que nada más lo he visto en La Habana Vieja. Y es que, bueno, la electricidad pasa por debajo. Por lo que veo, para esta zona hay como zona de agro y cosas así. Bastante vida para esto. Ya aquí empieza lo que viene siendo Cogímar. Les voy a grabar un video sobre Cogímar, pero va a ser el próximo video después de este. Al parecer esto era un complejo también antiguo de... No sé si esto es nuevo o era parte del complejo deportivo, pero esto no existía cuando yo estaba aquí. O sea, cuando yo venía, yo no vengo aquí a la villa hace, caballeros, fácil 7 años, 8 años, fácil. Esta parece que es la zona aquí de los mercaditos, donde venden desde frutas hasta trastos, hasta pan, de todo. Venden por esta parte. Y estos edificios son los últimos que componen la Villa Panamericana. De Cogímar, ¿qué les podría decir? ¿Cuántas cosas interesantes les podría yo comentar acerca de Cogímar? Déjenme por ahí abajo por los comentarios qué les gustaría ver. Siempre hay personas que me ven desde diferentes partes de Cuba y estoy seguro que alguno de los que me ve, por supuesto, es de Cogímar. Yo estaba buscando algún sitio para comer, pero lo único que vi fueron como lugares de estos que venden pizza callejera y eso, que a mí me gusta, pero la verdad que ahora mismo lo que me apetece es un buen batido de, no sé, de guayaba que está en temporada o de algo rico.
y algún sándwich o comida. Yo quiero ahora mismo lo que quiero es comida de verdad, no una pizza. Y es que como no soy de la zona, imposible que yo conozca dónde están los restaurantes y nada de eso. Y además que no creo que hayan buenos restaurantes aquí por la vía panamericana. Me parece que Cojimar, como es una zona bueno que tiene su playito y su cosa, tal vez por ahí sí encuentro algún buen restaurante o al menos un restaurante para comer. Y creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido muchísimo. Si ustedes no sabían acerca de los Juegos Panamericanos, dónde se celebraron y cómo se encuentran las estructuras que fueron sede de los mismos, déjenme por abajo por los comentarios, y también qué otro lugar interesante les gustaría conocer aquí con Yacevit. Si no has dejado tu like, este es el momento para hacerlo, además de tu comentario, y suscribirte para que YouTube te siga recomendando más videos así de interesantes, y la campanita de notificaciones, que es muy importante porque muchos de ustedes me dicen, ya sé que YouTube no me avisa cuando subo tus videos, hace 20 días que no subes videos. Sí subo videos, caballero, normalmente subo videos un día sí, un día no, pero si ustedes se suscriben y no activan la campanita, eso le están diciendo a YouTube que quieren que les notifique de cada vez que yo suba un videito nuevo. Miren qué interesante esto aquí, con tazas. Qué curioso. Nada, nos vemos en una próxima aventura. Bye.